Hola, qué bueno que nos acompañan hoy para explorar un poco más a fondo, esos eventos tan intensos, ¿no?, que rodearon la infancia de Jesús según Mateo. Hola, ¿qué tal? Sí, eventos que muestran que desde el principio, hubo oposición. Poderes terrenales enfrentados a él. Y al mismo tiempo, una protección divina muy clara, ¿verdad? Es fascinante ver ese contraste. Totalmente. Porque solemos idealizar la Navidad. Pero Mateo nos pinta un cuadro, de conflicto inmediato. Es como el choque, digamos, del reino de Dios que llega contra los reinos de este mundo. Y el primer representante de esos reinos es claro, Herodes, la dinastía herodiana. Ellos eran la autoridad local, pero bajo Roma, claro. Exacto. Y con un tema de legitimidad. Interesante. Eran idumeos, no venían del linaje de David, y eso, pues, generaba cierto recelo entre muchos judíos. Y el que estaba en el poder cuando nace Jesús es Herodes el Grande. Así es. Un personaje complejo. Por un lado, un constructor tremendo, ¿no? La reconstrucción del templo fue obra suya, magnífica. Sí, impresionante. Pero por otro lado, un tipo paranoico, cruel, llegó a matar a su esposa, a varios de sus hijos, por pura sospecha. Imagínate entonces cómo le cae la noticia de que ha nacido otro rey de los judíos. Pues, fatal. Representaba una amenaza directa a su poder. Y su reacción fue, brutal. La orden de la matanza de los inocentes en Belén, después de que lo visitaran los magos. Exacto. Todos los niños menores de 2 años. Un intento desesperado y terrible por eliminar ese supuesto rival. Refleja esa hostilidad del poder mundano. Y esa crueldad no terminó con él, ¿verdad? Sus hijos siguieron un poco esa línea. Si para entender el contexto, Arquelao, que heredó Judea y Samaria, era tan brutal que José y María, al volver de Egipto, tuvieron miedo de establecerse allí. Mateo mismo lo menciona. Claro. Luego estaba Herodes Antipas, en Galilea, que es el que más tarde mandaría matar a Juan el Bautista, y Felipe, en otras regiones. Una familia complicada. Mientras tanto, en medio de esta tensión política aparecen estos personajes, inesperados, los magos. Sabios de Oriente. Gentiles, además. No eran judíos. Y llegan a Jerusalén preguntando directamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Guiados por una estrella. ¿Qué contraste con la reacción local? Es un contraste muy fuerte, sí. Fíjate, estos extranjeros tienen fe, emprenden un viaje larguísimo, costoso, solo por una señal en el cielo. Ajá. ¿Y en Jerusalén? ¿Qué pasa? La noticia causa revuelo. Herodes se turba, llama a los sacerdotes, a los escribas. Y ellos saben la respuesta. Conocen la profecía de Miqueas. Exacto. Le dicen, en Belén de Judea. Saben dónde buscar. Pero, ¿qué hacen? ¿Nada? Nada. Se quedan tan tranquilos. Indiferencia total ante el evento más esperado. Es increíble. Mientras que los magos sí siguen la estrella. Encuentran al niño. Ya en una casa, dice Mateo, no en el pesebre. Sí, el tiempo había pasado un poco. Y lo adoran. Le ofrecen esos regalos tan simbólicos, oro, incienso y mirra. Regalos con un significado profundo. El oro bueno es obvio, para un rey. Reconocen su realeza. Claro. El incienso. Se usaba en el templo, en la adoración a Dios. Es un reconocimiento de su divinidad. Y la mirra. Esta es quizás la más conmovedora. Era una resina que se usaba para preparar los cuerpos para la sepultura. O sea, apuntaba ya a su... A su inhumanidad, a su futuro sufrimiento y a su muerte. Una muerte sacrificial. Estos sabios vieron mucho más que un simple bebé recién nacido. Vieron al rey, a Dios y al Salvador sufriente. Pero el peligro no había pasado. Herodes seguía siendo una amenaza real. Sí, por eso José recibe otra advertencia en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Se convierten en refugiados políticos prácticamente. Exacto. Huyen para salvarle la vida. Y Mateo, de nuevo, ve la mano de Dios en esto. Lo conecta con la profecía de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Eso es. Es como si Jesús estuviera recapitulando la historia de Israel. El pueblo salió de Egipto en el Éxodo y ahora el Hijo de Dios también es llamado desde Egipto. Él es el verdadero Israel, el Hijo obediente. Y la tragedia de los niños de Belén también tiene un eco profético. Sí, Mateo cita a Jeremías,
La imagen de Raquel, que estaba enterrada cerca de Belén, llorando por sus hijos perdidos. Qué imagen tan dolorosa. Mucho. Y subraya que el Mesías no vino a un mundo de color de rosa, sino a uno real, lleno de dolor, de injusticia. Entró en nuestro sufrimiento para redimirlo desde dentro. Finalmente, Herodes el Grande muere. Y reciben el aviso. Pueden volver. La intención lógica sería volver a Judea, ¿no? A Belén, quizás, la ciudad de David. Pero surge otro problema. El miedo a Arquelao, el hijo de Herodes que ahora gobernaba Judea y tenía fama de ser igual de cruel o peor. Así que, otra vez, un sueño guía a José y los dirige hacia el norte, a Galilea, a una aldea pequeña casi insignificante, Nazaret. Y esto también, dice Mateo, cumple las Escrituras. Habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué significa exactamente? Bueno, no hay una única profecía que diga eso literalmente. Pudo ser una referencia general de los profetas. Quizás alude a que Nazaret era un lugar humilde, despreciado. De Nazaret puede salir algo bueno, decían. Claro. Eso conectaría con las profecías del siervo sufriente, como en Isaías 53, que sería menospreciado. O también hay un juego de palabras posible con la palabra hebrea, netzer. Netzer significa vástago o retoño. Es un título mesiánico que usa Isaías, refiriéndose al descendiente de David. Quizás Mateo juega con eso. Viene del vástago, netzer, y se cría en Nazaret. Interesante. Sea como sea, el punto es que Dios guía incluso esa decisión a un lugar humilde. Exacto. El camino del Mesías pasa por la humildad, por lo inesperado, incluso por el aparente desprecio. Entonces, para resumir un poco, esta infancia de Jesús que nos cuenta Mateo está llena de... De tensión pósmica, ¿no? Totalmente. Conflicto, peligro. Vemos el reconocimiento de los gentiles, los magos, mientras que los líderes religiosos locales, que sabían las profecías, se quedan indiferentes. Un contraste brutal. Y por encima de todo, la soberanía de Dios, usando sueños, advertencias, incluso la maldad de Herodes, para guiar cada paso y cumplir sus promesas de formas sorprendentes. Sí, es una demostración de cómo Dios teje su plan en medio de las circunstancias más adversas. Nada se le escapa. Deja pensando, ¿eh? Sí, deja pensando en cómo el camino del verdadero rey implicó desde el minuto 1 humildad, peligro, exilio. Y nos muestra esa diferencia clave entre tener conocimiento, como los escribas, y tener una fe que actúa, que se mueve, como la de José o los magos. Saber versus hacer. Conocer versus confiar y obedecer. Exacto. Quizás una buena pregunta para reflexionar es, ¿cómo se ve esa diferencia hoy? ¿Cuándo nuestro conocimiento se queda estático y cuándo se convierte en fe activa? Una pregunta muy pertinente. Bueno, muchísimas gracias por este análisis tan detallado y profundo hoy. Gracias a ti. Siempre es un gusto. Y gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.